recibiros de nuevo en este seminario de Historia de las Matemáticas que tenemos del Grupo de Historia de las Matemáticas, y hoy pues tenemos el gusto de que nos vaya a hablar Carlos Rodríguez Buitrago. Carlos tiene una larga trayectoria como matemático y como persona interesada en la historia de las matemáticas, cada cosa a su tiempo. Él en la década de los 70 es cuando hizo su doctorado en México, concretamente, con especialidad en topología algebraica, y ha estado vinculado, él es colombiano, él estuvo vinculado mucho tiempo a la Universidad del Valle de Cali hasta el año 2001. Allí desempeñó todo tipo de cargos desde estudiante, luego becario de la Fundación Rockefeller, jefe, y siguiendo jefe del Departamento de Matemática, llegado el momento, director del posgrado, etcétera, etcétera. Y es interesante que luego en el año 2001 pues decide comenzar un nuevo doctorado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces se vino para Barcelona y ahí estuvo trabajando en su doctorado y a la vez también como profesor asociado hasta el año 2015. Su tesis doctoral fue sobre una revisión de la historia del descubrimiento de las geometrías no euclidianas. Yo tuve el gusto de estar en el tribunal de la tesis, por cierto, allí en la Autónoma de Barcelona, y entre otras cosas reivindicando la importancia de Lambert y de sus ideas de la analogía con una esfera de radio imaginario, la importancia que tuvo en el descubrimiento de las geometrías no euclidianas. En relación con el tema de hoy, muy directamente relacionado con el tema de hoy, está un artículo importante que publicó junto con Reventós en Historia Matemática, la revista que conocemos todos porque es muy, muy célebre, sobre qué es lo que Gauss leyó en el apéndice, referido al apéndice de Bolyai, ¿vale? Al trabajo famoso de Bolyai. Y también ha publicado en un libro que os puede interesar mucho, que se titula Una lectura del Disquisiciones Generales circa superficies curvas de Gauss, publicado por la Sociedad Catalana de Matemáticas en el año 2006. En fin, pues hoy vamos a tener el gusto de escucharle nuevas reflexiones sobre este tema y sobre las conexiones entre las ideas de Gauss y las de Riemann, así que tengo mucha curiosidad por ver a dónde nos lleva esto de la pregunta de Gauss a Riemann, acto cuarto, pero os dejo ya con Carlos cuando quieras. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José. Voy a hablar hoy de lo siguiente. En la carta que Gauss le envió al padre de Janos en marzo de 1832, una carta muy larga y muy importante en la historia de este problema de las geometrías no euclidianas, Gauss termina la carta con una pregunta. Le dice a Farcas, ¿por qué no le dices a tu hijo que calcule el volumen de un tetraedro? Farcas respondió en el año siguiente, creo, diciendo de que sí, que su hijo ya lo había calculado, pero lo había calculado antes de que Gauss se lo pidiera. Eso está muy bien documentado por Stackel. Y a mí me llamó mucho el interés, ¿no? Digo, ¿por qué Gauss se interesa por una cosa tan concreta, ¿no? Un problema que Gauss creo que no resolvió completamente. Lo que se sabe es que la prueba de Gauss o lo que Gauss escribió sobre el problema coinciden bastante con las ideas de la solución de Bolyai. La solución de este problema realmente que se conoce, porque es la más limpia de todas, es la solución que dio Lobachevsky. Y es la que se puede encontrar en los libros de texto, en los libros de textos modernos. Entonces la pista es esa. ¿Por qué Gauss le pregunta a Bolyai por este problema tan concreto? Yo hice una revisión muy cuidadosa durante muchos años, me tardé muchos años leyendo el Bolyai, tratando de entenderlo. Y pues en mi tesis descubrí algo que creo que todo el mundo, los historiadores, habían pasado por alto, ¿no? Que es que en Bolyai
y construye 3 versiones del plano euclidiano, del plano neoeuclidiano. Para ubicarme en la historia, vamos a llamar al plano no euclidiano el plano nuevo. Así lo creo que lo llamaba Gauss cuando era joven. El plano nuevo, como en oposición al plano euclidiano. Tenía 3 versiones del plano nuevo. Obviamente, Bolyai tampoco se enteró de esos, que él tenía pues 3 versiones distintas del mismo plano porque él no tenía la noción que tenemos ahora de geometría riemanniana, ¿no? Hay que tenerla muy claro. O inclusive no tenía, él no conocía las disquisiciones, o sea, la teoría de superficies de Gauss no la conocía. Una cosa increíble, ¿no? En aquella época las cosas eran tan difíciles que parece ser que los Bolyai no tenían el disquisiciones en su casa en el año 32, 31, 30, ¿no? Claro, acaba de publicar el disquisiciones y no tenía, él no tenía acceso a eso. Está también bien documentado que lo único que conocía bastante bien Bolyai era el libro de Lacroix, el libro de cálculo de Lacroix, que la Escuela Polytechnique la tenía como su texto fundamental y que todas las escuelas militares de la época lo tenían. Bolyai estudió muy joven en la década del 20, finalizando la década del 20 del siglo XIX. Estudió en una escuela, creo que en Zurich, una escuela militar. Y ahí tenían acceso al libro de Bolyai. Eso es importante porque, bueno, y tenía a su padre también había sido su mentor, el mentor de él, y los conocimientos de cálculo a un buen nivel, cálculo de una, dos y tres variables, el Bolyai los dominaba a la perfección. Si uno revisa con cuidado Bolyai con la pista de por qué estaba tan interesado Gauss en el volumen del tetraedro, se puede encontrar con la siguiente sorpresa. En la sección 32 del apéndice, que es la sección que podríamos llamar en donde hace geometría cartesiana, ¿sí ello? Del nuevo plano. Es una cosa muy sorprendente, es un capítulo, es una sección muy corta, pero ahí él logra describir el de ese cuadrado, que es completamente análogo. Ahora más adelante seguramente podré miraremos algún dibujo para aclararlo, pero introduce lo que podríamos llamar ahora las coordenadas cartesianas rectangulares del nuevo plano. Perfecto. Y dice que toda la geometría cartesiana del plano euclidiano se puede realizar en este nuevo plano. Todo lo puede hacer. Y hace algunos cálculos, calcula el área del círculo, calcula algunas cosas, pero calcula volúmenes. ¿Volúmenes en dónde? Si él conoce el plano, él tiene el plano. Esos volúmenes están ¿dónde? La única manera es que estén en el espacio nuevo. Pero ¿cómo así? ¿Es que además del espacio euclidiano hay un espacio nuevo? Creo yo que esa fue una pregunta que Gauss le surgió, esa gran duda. Y claro, le dice, calcúlame este cuerpo tan sencillo, un tetraedro en el espacio euclidiano, ahora calcúlame un tetraedro en el plano nuevo. Pero ten cuidado porque las caras de este tetraedro son planos nuevos.
Es decir, ¿cómo así que yo conozco muy bien la geometría cartesiana del plano nuevo, pero cómo calcula los volúmenes? Y dice más cosas, dice que toda la geometría del espacio se puede hacer. Por ejemplo, puede calcular la longitud de una evoluta, perdón, de una curva alabeada. Una curva que se sale del plano nuevo, él puede calcular su longitud. Pero resulta ser que una curva que está alabeada se sale de cada plano, en todos los momentos se va saliendo de todos los planos. Entonces, ¿cuál es la distancia que está calculando? En otras palabras, Gauss dice, ¿de qué ds cuadrado? No, es que Gauss ni siquiera eso se lo podía pensar. Gauss no pensó, es decir, aunque se conocía el sistema ya de cambio de variable, ya se sabía cambiar integrales triples y múltiples. Todos esos cambios eran cambios en el espacio euclidiano. Entonces, claro, yo tengo las coordenadas cartesianas, puedo pasar a las coordenadas esféricas, puedo coordenar coordenadas, pero todas están, sencillamente son transformaciones de la métrica cartesiana y había unas reglas en los libros de cálculo de la época, todo esto se manejaba muy bien. La pregunta de Alejandro. Con los tres dedos. Vaya, muy bien. Muy bien, entonces ya hemos... Bueno, entonces, ahí coloco la pregunta que les acabo de formular, ¿no? Dice, el desafío exacto citado textualmente de la carta por el historiador Paul Stacker fue pedirle a Janos calcular el volumen, el contenido cúbico. Insiste, ¿no? Bueno, no insiste, sino que se aclara, ¿no? Que está hablando del volumen, no de la superficie. Que la superficie ya sí la podía calcular. En la misma carta, la superficie del tetraedro la había calculado Gauss. Le había explicado cómo calcular la superficie a, 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 a Janos a través de Farkas, le había explicado cómo calcular la superficie, pero ahora le decía calcula el volumen. Ahora él lo dice porque como él dice que puede hacer todo en el espacio, pues ese es un ejemplo muy claro. Esa es pues es un hecho histórico bien comprobado, ¿no? De que Gauss tenía, cuando leyó el apéndice, terminó con esta inquietud. Y yo lo que acabo más o menos de explicar explico cuál es la dificultad de Gauss. Básicamente, podría yo atreverme a decir que a Gauss para Gauss no tenía ningún sentido que el espacio se curvara. Que un plano se curve, sí. Además, con tan mala suerte para Gauss y no solamente para Gauss, sino para Beltrami, para Einstein, para tres personas muy ligadas a esta historia. Esta dificultad que los filósofos llamarían epistemológica, ¿no? De entender un espacio curvo, un espacio tridimensional curvado, una cosa distinta al espacio euclidiano, pues es una dificultad cognitiva, pues epistemológica real, pues está claramente documentada. Bueno, hoy la documentaremos en el caso de Gauss, pero si tengo tiempo podré hablar de que está bien documentada en el caso de Beltrami y también bien documentada en el caso de Einstein mismo. El, el,
Veamos la reflexión de Riemann. Yo voy a suponer entonces de que Gauss le preguntó a Riemann esta cuestión. Esto parece ser una suposición improbable por la característica de ambos personajes, pero el tema de que iban a tratar, las circunstancias en que se encontraban ambos, yo creo que debió haberse dado un encuentro para discutir el tema que Gauss había elegido, ¿no? Hay una cosa que es un hecho histórico también de que Riemann se sintió desagradablemente sorprendido porque Gauss escogió el tema 3. La tradición parece ser era que se escogiera el tema 1, pero había que presentar 3 temas. Entonces Gauss, en una carta a su hermano Guillermo en diciembre del año 53, le dice que él tenía el tema 1 y el tema 2 los tenía súper preparados y que Gauss salió con que tenía que hablar era del tema 3 y que él del tema 3 no tenía nada preparado. Yo creo que estas circunstancias pueden haber arrimado tanto al uno como al otro, los debe haber acercado. Y Gauss le preguntó, seguramente sin mencionarle a Bolle ni mencionarle el apéndice. Ahora explicaré cómo en las reflexiones de Riemann pudieron haber abordado esta pregunta. Estos fueron los dibujos de Riemann, el problema en el que estamos. Aquí a la izquierda tienen la esfera ordinaria. Hay un polo norte, hay un polo sur. Entonces, si yo me fijo en el punto A como el origen y tomo una circunferencia máxima y tomo la vertical, tengo unas coordenadas en la esfera, que son exactamente las coordenadas cartesianas. Si nosotros hacemos tender el radio al infinito, la esfera tiende a un plano, esto que el meridiano AB se convierte en el eje X y el meridiano sur-norte se convierte en el eje Y. Entonces tenemos las coordenadas cartesianas. No es difícil, por razones geométricas muy elementales que están explicadas aquí abajo. Es un ejercicio elemental, eso en los libros de la época, esto se estaba. Se puede calcular que el ds cuadrado de la esfera en estas coordenadas cartesianas se escribe de esta manera. Aparece un coseno. Eso. El hecho de que no aparezca el término de u de v era una cosa que había aclarado muy bien Gauss en sus disquisiciones generales, porque el sistema de coordenadas es ortogonal. Las rectas son perpendiculares. Inclusive aquí aparece el axioma 4 de Euclides, ¿no? El paralelo es perpendicular a este meridiano, pero el paralelo no es una recta. El paralelo no es una recta en la geometría de la esfera, ¿no? Que este ángulo sea recto no es muy claro desde el punto de vista de la geometría elemental, ¿no? Por eso el axioma 4 de Euclides dice que todos los ángulos rectos tienen que ser iguales. Creo que de ahí un poco entendiendo la geometría de la esfera. Aquí hay un ángulo que es recto. Lambert había sugerido de que la geometría de la hipótesis del ángulo, vamos a hablar de la hipótesis del ángulo recto, que es cuando la suma de los ángulos es 180 grados, la hipótesis del ángulo obtuso cuando es mayor que 180 grados, y la hipótesis del ángulo agudo que es menor que 180 grados. En la analogía de Lambert, si me voy por la línea de abajo y yo sustituyo el R que está aquí, lo sustituyo formalmente por IR, se convierte en esta fórmula, en donde el coseno se convierte en un coseno hiperbólico. Por esa razón terminó llamándose a esta geometría la geometría hiperbólica.
porque las funciones trigonométricas que aparecen son las hiperbólicas. Pero esta esfera está en el espacio antiguo, en el espacio euclidiano. Esta esfera, ahora voy a explicar el dibujo, esta esfera es parte, pero del espacio nuevo. Si yo sigo el símil y observo, como ya lo sabía Gauss y en el apéndice se había probado por métodos sintéticos, se había probado, esta fórmula la deduce Boyer no por analogía, sino que la deduce de la hipótesis del ángulo agudo. O sea, de la hipótesis de que existen infinitos paralelos por un punto exterior a una recta dada, él logra, después de un gran tour de force, llegar a esta fórmula. Entonces, si las rectas son infinitas, ¿qué le pasa al polo norte? Pues se va infinito. Y la recta meridiano se abre. O sea que una figura correspondiente sería esta. He usado este artificio de las líneas punteadas, que para la gente que hacen perspectiva, pues la gente que enseña perspectiva dice que el infinito lo podemos pintar aquí, pero lo vamos a indicar con esta línea punteada y entonces las líneas se vuelven todas perpendiculares. Así como el paralelo es la equidistante, no es una línea recta, la equidistante en el plano hiperbólico tampoco es una línea recta. Y ese factor, ese hecho de que esta que está aquí sea la equidistante, se corrige precisamente con este factor. Gauss creía que esta figura vivía en el espacio antiguo. Ese fue su creencia, que muchos años después Hilbert demostró que era falsa. Pero curiosamente, la cuestión esta es tan delicada y tan complicada que la esfera imaginaria sí existe, encajada en el espacio euclidiano. Eso lo probó Kuiper por allá en el año 1970 y pico del siglo pasado. Probó que sí se puede construir, pero no tiene planos tangentes. Es una variedad de lo que entiendan bien la topología diferencial, pues es una variedad de clase C1. Es decir, que el plano hiperbólico es una cosa realmente, el plano nuevo realmente era una cosa muy interesante, pues como lo ha probado, ¿no? Ser uno de los efectos geométricos más interesantes que ha descubierto en las matemáticas. Para hacer el cuento muy corto, Riemann sabía que en coordenadas estereográficas, primero pasando seguramente por las ecuaciones isotermales, del cual él era experto porque él era experto en la ecuación del calor. El premio de París tiene que ver con, que lo asocian también con este tema, tiene que ver con este problema. O sea que para él era muy fácil pues escribir esto rápidamente. La gran ventaja de esta manera de ver el DS, comparada con esta que está aquí, es que esta manera no es simétrica. No es simétrica. Mientras que esta manera es completamente simétrica. Si yo le aplico la analogía aquí, estoy metiéndome en la mente de Riemann, ¿no? Estas cosas que yo supongo que Riemann hizo. Si yo sigo con la analogía de esto, entonces lo único que hay que colocar aquí es un menos, un dx, un dy cuadrado. Y aquí viene la respuesta de Riemann. Yo puedo agregarle esto una coordenada más, una z aquí. Le puedo agregar una coordenada z. Entonces puedo tener esto que está aquí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un ds, pero ahora en el espacio, en una variedad de dimensión 3.
en una variable de dimensión 3. Curiosamente, esta es la única fórmula que aparece en la memoria de Gauss. Y no aparece en esta forma particular. Aparece con n variables. En n variables, pero obviamente si yo puse una z aquí, puedo poner otra más y puedo poner más, puedo poner n variables. Entonces, yo puedo hablar realmente de espacios de dimensión n, ¿cierto? Que generalizan a la esfera ordinaria. Pero ojo, si este K es negativo, dan el hiperbólico. Entonces Gauss se da cuenta de que si K es 0, tengo la hipótesis del ángulo recto. Si K es mayor que 0, estoy en la hipótesis del ángulo obtuso. Y si estoy en el caso negativo, estoy en el espacio de curvatura. Entonces ya tenía la respuesta para la mitad de la respuesta a Gauss ya la tenía. ¿En qué espacio está el plano nuevo? Pues en este espacio que tiene 3 coordenadas como el espacio ordinario, pero cuya ds se mide de una manera distinta cuando este valor sea negativo. Prácticamente estamos a punto, si lo que digo es correcto, de ver cómo Gauss lee en la analogía de Lambert y en la pregunta de Gauss lee lo que voy a contar. Has dicho Gauss, pero creo que querías decir Riemann, ¿verdad? Riemann, Riemann sí, es el que... sí, gracias. Nada. Entonces la respuesta Gauss, para resumirla, es esta. Los espacios S de Bolyai, yo no creo que, si hablaron, no creo que haya mencionado a Bolyai. Son las variedades, creo que es muy posible que haya mencionado a Lobachevsky. Eso lo tiene bien documentado, creo que Botashini. Bueno, y Gray creo que también lo menciona. Que es muy, muy probable que Riemann haya leído se conoce inclusive la fecha, por febrero del 54 haya leído a Lobachevsky. Lo haya leído por encima, me imagino. Porque está registrado que consultó el Journal de Krell de ese año en Gotinga porque estaba interesado en un artículo de su profesor Dirichlet. Entonces está bien documentado que lo más seguro es que haya leído a Lobachevsky, o sea que estos argumentos de la esfera imaginaria, que el artículo de Lobachevsky es muy desafortunado, porque no explica nada, solamente hace analogía. Todas estas cosas las hace más o menos Lobachevsky, pero las hace con analogía. No había una argumentación sintética como la que sí se encontraba en Bolyai, y bueno, y después se encontraron en las obras de Lobachevsky, que Lobachevsky también las tenía. La observación interesante que queda, que no está tampoco dilucidada en ninguna parte, mi respuesta es creo que no, ahora voy a explicar, es que aparece una cosa muy curiosa. En el DS, que Riemann muy sutilmente no introduce con un ds cuadrado, sino que introduce con una raíz cuadrada. Porque con cuadrado no es lo mismo. Porque ustedes saben que al sacar la raíz cuadrada, el cuadrado de un número, obtengo el valor absoluto del número. En cambio, aquí, si lo escribo de esta manera, fíjense que en todas las demás partes creo que siempre usualmente se coloca el ds cuadrado. Pero en esta manera muy sutil, Gauss no lo dice, pero
nos señala el camino para leer que esta cantidad que está aquí tiene que ser positiva, porque las longitudes son positivas. Entonces, si esta cantidad es positiva, resulta que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado tiene que ser menor o igual que r cuadrado. Si este r cuadrado lo igual a 1 sobre k, entonces resulta ser de que en este sistema, obviamente Riemann no hablaba así, ¿no? En esta manera de describir el plano, el espacio nuevo, en el espacio nuevo, esta descripción solamente vale en una bola de radio R. Yo me pregunto, ¿se percataron Riemann y Gauss que ese era la bola abierta de radio R? Porque lo es. Esta descripción es global. Esta descripción es global. Y la pista de por qué es global viene de esta imagen. Las rectas son infinitas. Las rectas son infinitas. Y esta métrica que está aquí, de esta métrica, se puede pasar a esta métrica, se puede pasar de manera muy sencilla. Yo creo que no. Yo no creo que ni Riemann ni Gauss se dieron cuenta. ¿Cómo será cierto de que esto fue en el año 54? El ensayo fue publicado en el año 66, 12 años después. Beltrami tampoco se dio cuenta de que su carta, la famosa carta de Beltrami, era global. Realmente la persona que se dio cuenta de que la carta de Beltrami era global fue Bonola, cuando escribió la historia. Es una cosa muy interesante para los que nos gusta la historia, de que tenemos que el resultado más importante, por lo menos en esta dirección, está el trabajo de Klein, que no lo mencionaremos, pero no lo mencionaremos ahora, pero en esta dirección es muy curioso que sea un matemático historiador el que realmente prueba la consistencia de la geometría no euclidiana, que es la lectura que hace Bonola del ensayo. Esto es otra charla que estará en las gavetas. Pero yo creo que él no lo sabía. De estas reflexiones que yo creo que Riemann pudo haber hecho, yo creo que uno para hacer historia necesariamente necesita meterse en la mente de la persona que está narrando su historia, ¿no? Guardando las proporciones, ellos pueden ser muy geniales, pero los procedimientos heurísticos, intuitivos, las maneras de hacer las cosas son las mismas. Es decir, yo no creo que Riemann haya abordado el problema como aparece reflejado en la memoria. Él debió haber abordado los casos de dimensión baja. Y una cosa muy curiosa que yo no logro realmente captar muy bien, llevo más de 50 años dedicado a las matemáticas y me sorprende muchísimo cómo el plano es muy distinto a la recta. El espacio es distinto al plano también. Y en general se pueden distinguir por razones geométricas relativamente sencillas, pues todos los espacios euclidianos. Pero las fórmulas, los problemas, todo, casi que todo vive en R3. Casi que uno, ¿no? Hay algunas cosas muy sutiles, pero tienen más que ver con la topología. Pero con lo que podríamos llamar la estructura lineal o la de las ecuaciones, casi que cuando uno sube dimensiones, no aumenta la complejidad conceptual del tema o de la materia, sino la complejidad computacional. La manera de contar, las cantidades de posibilidades que aparecen, ¿no? Es decir, es que las fórmulas estas no pueden ser lo más claras, ¿no? Esta fórmula no puede ser más clara, ¿no?
El paso de aquí a acá es poner una variable más. Y si son n variables, el recurso más notable de las matemáticas avanzadas es el recurso de los puntos suspensivos. Colocan puntos suspensivos. O el etcétera, ¿no? Para poner las ecuaciones. Entonces, aquí uno bueno, yo haría el siguiente ejercicio. Los que les interesa bien esto es tratar de leer la memoria de Riemann en dimensión 2 y 3. En dimensiones 2 y 3, porque los argumentos de conteo de Riemann se complican en dimensiones altas, pero en dimensiones 2 y 3, cualquier mortal los puede contar. Ya casi voy a terminar, me he pasado ya los 45 minutos. Claramente en esta discusión, he ido muy rápidamente, pero lo local y lo global apareció. Eh, Cuando Gauss descubre que la hipótesis del ángulo obtuso vive en un espacio de dimensión 3, lo que él llamaría una variedad 3 doblada, no sé cómo traducirlo, yo diría 3-dimensional, pero eso es anacronismo. Cuando él descubre de eso, rápidamente se mete, bueno, las ideas físicas que tenía en mente, llega a la conclusión sorprendente de que el espacio podría ser esa esfera. Y esa esfera sería limitada, pero finita. Que fue Gauss la primera persona que hizo esta distinción, que es de naturaleza topológica, en las cosas que él estaba creando nuevas, que eran pues estas cosas de las extensiones. Su memoria le debe mucho a su trabajo en superficies de Riemann, pero también eso habría que explicarlo en otra parte. Pasa de lo finito al infinito, ¿no? Aparece a esas aclaraciones que él llega a esa cosa, y no solamente tiene dimensión 3, sino dimensión 4, dimensión 5. Aquí está de nuevo volviendo a insistir a la pregunta de Gauss, ¿no? Esta esfera yo la veo aquí, ¿cierto? Pero esta esfera, ¿dónde vive? Yo tengo toda la razón por analogía directa, por muchas cosas, de llamar a esto una esfera de dimensión 3. Pero, ¿dónde está este espacio? La respuesta que Riemann da a esta pregunta la tiene muy clara el profesor José en su bellísimo libro sobre Riemann, en la selecta, ¿no? En la selecta, Riemann nos explica muy bien, en una de sus notas, nos explica muy bien cómo concibe él un espacio de 4 dimensiones y cómo esto que está aquí se puede visualizar. Aquí lo aclaro, que Riemann lo tenía muy claro, y si para eso vean la selecta de José en la página 94, para colocar qué es lo que Riemann coloca aquí, para esta ecuación. Ya casi termino. Entonces, el espacio físico 3D más general posible, él ya encontró uno, sería un ds cuadrado que fuera así. Sencillamente está generalizando la teoría de superficie. En vez de utilizar una forma cuadrática en 2 variables de x y de y, pues ahora la va a utilizar en 3 variables de x, de y, de z. Y toma una forma cuadrática, la toma positiva, pues para poder
que las longitudes le den positivas en dx, dy y de z, y con eso puede calcular distancias y ángulos de la misma manera como lo enseñó Gauss en el Disquisiciones. Aquí estoy colocando Pascua de 1854, porque conjeturo de que estas son las reflexiones que Gauss estaba haciendo en esa Pascua, unos meses antes de la defensa de su tesis. Pero falta responder la otra pregunta de Gauss, la otra parte de la pregunta. ¿Yo cómo sé que esta forma cuadrática, con un cambio de variables, me lleva al plano euclidiano? Entonces, el plano nuevo no es nuevo, si sencillamente usted le ha puesto un nuevo ropaje. Entonces, claro, Gauss se ve enfrentado al problema de responder esa otra parte, que es la parte difícil de responder. Si yo tengo dos formas cuadráticas de este estilo, ¿cómo sé que esto que está aquí realmente es un nuevo plano o es el plano ordinario que le he colocado un sistema de coordenadas? Ejemplo lo tenía, ¿no? Usted puede representar el plano cartesiano en muchos sistemas de coordenadas. Ellos no llamaban sistemas de coordenadas. En muchas coordenadas lo podían detectar. Y ahí es donde introduce coordenadas polares en el espacio, que son las coordenadas que después llamadas coordenadas de Riemann. Y comienza con sus argumentos de conteo. Yo aquí tengo 6 variables. Tengo A, B, C, D, E y F. Tengo 6 variables. Como yo puedo cambiar las variables, tengo 3 funciones para cambiar las variables, 3 de estas las conozco, pero me quedan 3 libres. ¿Cómo conozco yo las otras 3 restantes? ¿Cómo yo sé que esto está curvado? Y es ahí donde viene la lectura que le da a quién, la lectura que le da Riemann a Bolyai o a este descubrimiento. ¿Por qué yo sé que esto que está aquí no es equivalente a lo euclidiano? Y la respuesta es muy sencilla. Porque si usted quita una variable z, lo que obtiene es un plano nuevo. Si quita una, tengo 1. Si quito 2, si quita una, tengo 1. Un plano nuevo. Si quito el otro, tengo... O sea, en los 3 planos coordenados en este sistema de coordenadas, cuando se quitan, automáticamente me conducen a la métrica, a la métrica de curvatura negativa, que ya sé que está curvada. El caso general, este que está aquí, el caso general, entonces en cualquier punto yo puedo pasar los 3 planos coordenados. Los 3 planos coordenados. Y puedo hacer un cambio lineal muy sencillo. Puedo hacer un cambio lineal muy sencillo para hacer coincidir los ejes coordenados, los planos coordenados. Tengo U igual a 0. Aquí está. Cuando yo pongo U igual a 0, B igual a 0 y W igual a 0, voy a tener 3 planos coordenados, como los tenía en el otro ejemplo. Esos 3 planos coordenados realmente son superficies. Porque si ya conozco U, solamente me quedan faltando B y W. Tengo una superficie. Sí, y ahí tengo 3 superficies. Ahora, cada una de estas superficies tiene una curvatura de Gauss. Tengo una curvatura. En caso general, yo también puedo decir
cuando esto está curvado. Esto está curvado cuando los planos coordenados están curvados. Esa es la esencia del tensor de Gauss, el tensor de curvatura. Bueno, podemos dejar ahí. Muy bien. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Espero por la no charla. haberme pasado demasiado. No, ha estado muy bien de tiempo. Y ahora tenemos también para cuestiones, preguntas que puedan surgir. Claro. Así Y que, comentar. sí, aplausos. No sé quién aplaude por ahí, pero nos sumamos. Bueno, mientras los demás piensan alguna pregunta, te hago yo una. Muy interesante la reflexión. No sé si me has convencido totalmente de que hubo esa conversación entre Gauss y Riemann, pero desde luego es intrigante pensarlo así, es muy interesante. Me hiciste recordar una cosa que no sé si puede tener alguna importancia para tu reconstrucción o a lo mejor no, pero hay una carta que yo la citaba por extenso en el libro que has mencionado, en la introducción, una carta en la que el que fue maestro de Riemann en el instituto habla de todos los conocimientos que tenía y un poco esa experiencia increíble que fue para él darle clase a Riemann y guiarlo en temas de matemáticas y demás. Y una de las cosas que menciona es justamente que las especulaciones, creo que dice algo así como esto, que las especulaciones de Riemann sobre espacios de más de 3 dimensiones comienzan solo en el primer año de carrera. Creo que estaba queriendo decir que no es que eso hubiera aparecido ya en las lecturas y las discusiones que él había tenido con Riemann en el instituto, sino que precisamente, pero curiosamente dice que ya en el primer año de carrera, es decir, bastante antes de poder tener ninguna relación un poco más estrecha, ¿no? con Gauss ni nada parecido. Ya te digo, igual no tiene especial importancia para lo que nos contabas, pero es bastante curioso como esta cuestión, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy interesante porque unos pocos años antes, en Suiza, Chaflit había claramente hablado del espacio de 4 dimensiones con bastante claridad, desde el punto de vista geométrico. Creo que Kelly lo tenía desde hace mucho tiempo. Kelly también hablaba de eso. Pero realmente la primera persona que introdujo el espacio n-dimensional como lo conocemos ahora, yo creo que fue Betty, y fue por influencia de Riemann. Y el espacio, es que uno, en tu libro en Selecta, uno se da cuenta, es solamente un párrafo, pero se le nota el esfuerzo mental tan duro que está tratando de hacer Riemann para entender un espacio que tenga 4 variables. Es una cosa. Sí, sí. Claro, ¿Cómo visualizarlo? ¿Sí? estaba muy influenciado por la filosofía de Herbart, ¿no? Que es una filosofía muy interesante, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Más preguntas por ahí, podéis reaccionar, ya sabéis que para participar podéis levantar la mano. Hay un simbolito ahí arriba, en la parte de arriba. Yo, por cierto, aprovecho para recordaros que estos trabajos que hay están publicados de Carlos, que son muy interesantes, tanto el comentario ese sobre disquisiciones generales de Gauss y, en fin, más cosas. Así que vale la pena leerlos. Gracias. Muy bien, pues parece que no No hay tenemos más preguntas. cuestiones. Bueno, No muchas sé gracias si por el tiempo. nada, pues gracias a ti Espero que por la charla. no hayan perdido. Aprovechamos para saludar, para agradecerte de nuevo ¿vale? Muy bien. Y nada más, ya os avisaremos oportunamente de la próxima charla. Ya Sí, Eduardo nos escribirá y nos dirá, ¿vale? muy bien. Bueno. Saludos a todos.